políticos y sociales. Razón por la cual nos acompañan tres excelentes invitados en la tarde de hoy. La doctora Aida Abella Esquivel, psicóloga de profesión, senadora por el partido Coalición Lista de la Decencia. Ocupó uno de los cargos de presidente en la Constituyente de 1991. Fue concejal de Bogotá y candidata a la vicepresidencia de la República de Colombia. El taita Lorenzo Muelas Hurtado, gobernador del pueblo Misac. Fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 en representación del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia. Fue senador de la República. Y el doctor Antonio Navarro Wolf, ingeniero sanitario de profesión, alcalde de Pasto, representante a la Cámara por Bogotá, gobernador de Nariño y senador en 2 ocasiones, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y quien firmó la nueva Constitución. Ellos nos ayudarán a comprender el tema Constitución del 91, Camino hacia la Paz. Orientará este conversatorio el decano Fernando Sánchez de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación de la Uniagustiniana. El chat estará habilitado para que escriban sus preguntas. Para identificarlos, por favor tengan en cuenta colocar su nombre, el nombre del país desde donde nos acompañan, si son estudiantes, docentes o administrativos, el nombre de la institución a la que pertenecen y el nombre del programa. Agradecemos su presencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Los dejo en compañía de Fernando Sánchez. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos estudiantes de la Universitaria Agustiniana, también docentes de la misma institución, administrativos y todos los externos que han querido unirse a este ejercicio que hemos llamado Constitución de 1991, y hoy nos acompañan pues 3 de los que fueron protagonistas de primera mano de este ejercicio político, este ejercicio tan importante para nosotros los colombianos, como son Antonio Navarro Wolf, quien fue uno de los 3 presidentes de la Constituyente, la doctora Aida Abella, quien actualmente es senadora de la República, y el taita Lorenzo Muelas, quien participó activamente también de este ejercicio en representación de las comunidades indígenas. En el año 1991, apreciados jóvenes, ustedes tal vez muchos no habían nacido. Colombia vivía una de sus épocas tal vez más sangrientas de su historia. El narcotráfico se había convertido en el gran enemigo de la sociedad. Carrobombas, atentados, asesinato de civiles, bombas en aviones, asesinatos pagados de policías. Los grupos armados eran otro dolor de cabeza de los gobiernos de turno. Por otro lado, encontrábamos un desempleo creciente, una grandísima inconformidad social, movimientos estudiantiles indignados, movimientos obreros en pie de lucha. Definitivamente era una situación lamentable. En este contexto aparece el movimiento de la séptima papeleta, cuyo objetivo fue la transformación de la Constitución colombiana vigente desde 1886, la Constitución de Ángeles. Los 3 invitados del día de hoy tuvieron papeles relevantes en la transformación de nuestro país a partir de una Constitución que está escrita y que muy posiblemente está bien escrita, pero falta todavía darle vida y cumplimiento en las acciones concretas de todos los estamentos de nuestra sociedad colombiana. La doctora Abella, el doctor Navarro y el taita Lorenzo. Pero, mis estimados invitados, también es que este sea un momento no solamente de reflexión académica, sino que en esta primera pregunta, ya habiéndonos contextualizado y sabiendo que ustedes han sido protagonistas importantes de este momento histórico para Colombia, quisiera que nuestros invitados, nuestros jóvenes y docentes, los conocieran un poco. Entonces, en un par de minutos, por favor, háblenos de usted, y si puede terminar la pregunta. Se nos dice que nosotros somos lo que amamos. Quisiera saber qué es lo que ama, para que empecemos después de esa pregunta y de esa respuesta a entrar en materia relacionada con nuestra Constitución de 1991. Antonio,
Yo sé que usted es una persona de fácil palabra, por eso quiero que usted comience. Bueno, siempre podemos decir, yo amo la paz, porque fui firmante de un acuerdo de paz en 1990, que coincidió con todo el proceso de preparación de la Asamblea Constituyente. Amo la libertad, amo la vida, sobre todo en una sociedad donde la vida a veces se respeta tan poco en ciertos sectores, sobre todo en las áreas rurales. Y amo la democracia participativa, la democracia mucho más directa, donde los ciudadanos podamos opinar y decidir sobre muchas cosas que afectan nuestra vida. De manera que eso es lo que amo, la paz, la vida, la democracia participativa y la Colombia de nuestros sueños. Taita Lorenzo, por favor, si abre su micrófono para que nos responda a esta pregunta. Taita Lorenzo, su micrófono está cerrado. ¿O seremos nosotros aquí, Natalie? ¿Aló? Mientras tanto, doctora Bella, por favor. Sí, aquí estoy. Se va y se viene, no sé por qué, hay alguna interferencia. La estamos viendo muy bien y escuchando muy bien. Muchísimas gracias. Siga, por favor. Bueno, pues un saludo muy especial a ustedes, a todas las personas que están conectadas y aquí estamos para colaborar con la universidad, pero igualmente para responder hasta donde sea posible las preguntas de los ciudadanos. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable, y aquí estamos para la que se ofrezca. Bueno. Taita Lorenzo, por favor. También estoy pendiente a veces de las ¿Aló? inquietudes de aquellos que tienen interés de conocer qué pasó ahora Claro. 30 años, cómo era la situación de nosotros. Estoy dispuesto a explicar brevemente por qué nosotros nos arriesgamos, por qué nosotros podemos llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. Ok, Taita Lorenzo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doctora Aida, yo le quiero decir, nosotros la estamos escuchando muy bien a usted y la estamos viendo muy bien, para que tenga esa tranquilidad de que hasta ahora la estamos viendo perfectamente y escuchándola muy bien, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que así voy a... sigamos. Sí, yo también. Tengo que estar con tapabocas porque estoy en un sitio un poco que entra gente. Ah, Disculpe. bueno. No, tranquila, tranquila, doctora Aida. Entonces, voy a formular la primera pregunta que tiene pues un tiempo de 12 minutos y es para los tres. Para los tres le voy a pedir el favor a la doctora Abella que sea quien comience, después el Taita Lorenzo y finalmente Antonio Navarro. Bueno, la Constitución Política de Colombia de 1991, desde su propia creación ya mostraba cambios en la forma de hacer país. Entre otros, le dio la oportunidad a las mujeres de participar en una sociedad que era mayoritariamente manejada por hombres. La doctora Abella es un ejemplo de esto. Le dio voz a los indígenas que no la habían tenido durante 500 años. El gobernador del pueblo guambiano, el Taita Lorenzo, es un ejemplo de esto. Permitió que un ingeniero sanitario que había sido decano en la Universidad del Valle y que se dejó seducir por el movimiento 19 de abril, se sentara en la presidencia de la Constituyente y firmara la Constitución. Mis estimados invitados, se puede decir 30 años después que ese anhelo de una Colombia diferente, de una sociedad más inclusiva, ¿se ha cumplido? Esa es la primera pregunta. ¿O se debe decir que de aquel anhelo solo nos queda la nostalgia de lo que pudo ser y no fue, de lo que pudo hacerse y no se ha hecho? Doctora Aida. Doctora Aida, el micrófono está cerrado. Doctora Aida, su micrófono está cerrado. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, ¿Me escuchan? ahora sí. Bueno, muchísimas gracias.
Pude escuchar bien hasta donde dijo la acción con su propósito incluyente. No se escucha. El resto no lo escuché. Entonces Sí, le voy a contestar eso. 4 mujeres. El sí. Era la primera vez que participábamos las mujeres directamente en una asamblea constituyente elegida por los ciudadanos. Había habido por allá una en la época de la dictadura que el señor Rojas Pinilla escogió a una tía de una senadora que por ahí anda en este momento en el Congreso de la República, la señora Josefina Valencia. Y esta vez era la primera donde participábamos las mujeres. Por supuesto que el sello de las mujeres quedó en la Asamblea Nacional Constituyente, a través de un artículo que nunca lo mencionan, como si hubiera sido parte de una ganancia muy grande que tuvimos las mujeres, que es el artículo 13 de la Constitución, el artículo de la igualdad. De ese parten muchísimos otros, y cuando estuvimos en la Comisión Primera, en la Comisión Política, en la Comisión de los Derechos, del preámbulo, de todos los artículos de las garantías constitucionales, pues ahí estuvimos María Mercedes Carranza, de origen conservador, pero que la llevaban en la lista del M19, y la que les está hablando, estuvimos en la Comisión Primera. Y ahí pudimos estar también con Lorenzo Muelas. Él estuvo también en la Comisión Primera, donde se dieron los debates muy interesantes. Y ese sello de los indígenas quedó en la Constitución. Ustedes lo pueden ver desde el preámbulo, donde Lorenzo Muelas, nunca me olvidaré de Lorenzo, cuando discutíamos toda la cuestión del preámbulo, cuando algunos querían solamente poner un Dios. Lorenzo, que había más de 100 dioses de las 100 tribus que había, de las más de 100 etnias que habían en Colombia. Fue realmente un momento primero. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cosmovisión en la que está en el alma, en la tierra, y nos enseñó muchas cosas. Estar con Lorenzo, pero aprendimos de la gente que había dejado las armas. También aprendimos de los conservadores. El doctor Pastrana Borrero, antes de que renunciara, estuvo ahí con Augusto Ramírez Ocampo, que fue un hombre de la paz, un hombre que ayudó muchísimo a algunos artículos de la Constitución. Y también estábamos en ese momento con los cristianos. Empezaban a aparecer. El doctor Ortiz presidió la Comisión Primera y era de alguna rama de los cristianos que en ese momento empezaban a salir en Colombia. Y a él en parte se le debe pues, la libertad de cultos y todas esas cosas que aparecen en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Que ha sido incluyente? Yo creo que hasta cierto punto. Para mí hay algunos artículos de la Constitución que quedaron escritos, incluyendo el artículo 1 de la Constitución. La primera frase: Colombia es un Estado social de derecho, y no se cumple. ¿No? Sí. Y ese es un artículo de los más bellos que tiene la Constitución Nacional. Es un artículo que además habla de que prevalecerá el interés general sobre el interés privado, y tampoco prevalece en este país. Tanto que desde que hicimos la Constitución a la fecha, la centralización de la tierra con el desplazamiento campesino ha sido muy grande. El 0.4% de la población es dueña del 46.6% de la tierra. Este es un dato que estremece, porque es un dato que demuestra la desigualdad, la expropiación que ha habido de la tierra en Colombia. Cuando hablan de que algunos van a expropiar tierra, no, es que ya la expropiaron. Es decir, la Constitución hasta cierto punto quedó escrita y en algunos puntos no se cumple. Por eso es que siempre vienen los debates sobre el problema de la tierra, porque es un problema recurrente que ha dado origen a muchas confrontaciones en Colombia. Nosotros no llevamos 50 o 60 años de violencia, no. La violencia en Colombia ha sido el momento en que supuestamente se gana algo con relación
a los que nos habían invadido desde 1819. Tenemos más de 200 años en guerra, 2 siglos de guerras declaradas y no declaradas. Y todavía en este gobierno nos devolvieron incluso a épocas un poco superadas en algunas regiones del país. Tenemos una inmensa dificultad para que entiendan que el artículo que habla de la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pues yo creo que no lo leen los presidentes. Creo que el único que se acercó un poco fue el presidente pasado, Santos, y por lo menos llegó a unos acuerdos con la guerrilla más grande de Colombia, que se desmovilizaron, pero que luego, fruto también de las trapisondas, de los entrampamientos, de todo lo que ocurre en este país, porque violenta la Constitución. Entonces, esa inclusión hasta cierto punto se da. Algunos artículos se cumplen, pero lo grueso de la Constitución ha quedado escrita para mí. Desafortunadamente ha sido eso. Se hizo una muy buena Constitución, no porque hayamos estado en ella, sino porque fue el recoger el sentimiento de muchísima gente. Ahí no se hacía clientelismo, ahí no se daban puestos, ahí estábamos haciendo la Constitución Nacional. Y realmente fue un espacio maravilloso, por lo menos en lo personal. En mi vida política ha sido lo mejor que me ha pasado, haber estado en la Asamblea Nacional Constituyente y haber hecho algunos artículos que los hicimos casi que seguros de que se iban a cumplir, pero hasta el momento realmente no se han cumplido. Es también una enorme frustración para quienes estuvimos allí y quienes defendimos con ardor determinadas tesis, especialmente el artículo 13 de la Constitución: todas las personas nacemos iguales ante la ley. Eso es fundamental para las mujeres. Marcó un hito. Y después los otros artículos también que tienen que ver con las mujeres, con la familia y con los niños, estuvieron sobre los hombros de las 4 mujeres. Y permítame por último hacer un reconocimiento a las 4. Ahí estuvo Elena Herrán Montoya, era del Partido Liberal, había sido gobernadora de Antioquia y representó a su partido. Y estuvo también María Teresa Garcés, ella es una brillante abogada del Valle del Cauca, que estuvo en la lista del M19 sin ser del M19. Creo que los del M19 hicieron ese ejercicio de vincular gente de muchos partidos y de llevar gente muy representativa, que a lo último se hizo posible una cantidad de artículos. Sentí una inmensa frustración porque no pudimos hacer lo mismo en el capítulo de la fuerza pública. Muchísimas gracias. Este es el abrebocas. Doctora, gracias a usted y no se preocupe porque tenerla aquí es un privilegio y bueno, pues que nos diga lo que nos quiere decir es un espacio muy importante para nuestra reflexión. Taita Lorenzo, por favor, la misma pregunta. ¿Cómo ve la Constitución? ¿Se ha materializado la inclusión a partir de ella o usted considera que es algo romántico en lo que hay mucha letra muerta? Pues para nosotros, bien lo han dicho ustedes en la pregunta, que hacía 500 años que nosotros no hacíamos presencia en el Estado colombiano. Por eso, la Constitución del 1821, la del libertador Simón Bolívar, no nos reconoció. Posteriormente, la de Rafael Núñez, 1886, tampoco nos reconoció. Por eso yo la quiero mucho a la Constitución del 91. La he denominado 1991, año del derecho del reconocimiento indígena. Porque una cosa es uno decirlo y una cosa haber vivido nuestros antepasados. 500 años haber perdido nuestra patria chica. 500 años de dominación, sometimiento. Eso no es cosa pequeña, eso es muy grande. Por eso yo valoré mucho en 1991 por primera vez haber llegado, por primera vez encontré aliados como Antonio, como Aida y otros tantos amigos que unos estaban de acuerdo y otros no, pero los presentes aquí
Ellos a todo momento nos apoyó, estábamos con nosotros. Por eso, así no haya cumplido a cabalidad todo el contenido de la constituyente, solo hace 30 años, se necesitará otros 30 años, yo no sé cuánto, para que los gobernantes de este país entiendan la problemática, no solamente la del indígena, sino la gente de abajo, la que hoy se llama la gente que caminamos a pie. Una cosa es que otros andan en carro y otras cosas es que andemos a pie cuando la Constitución nos reconoce el mismo derecho, la misma igualdad. Pero también el problema de la paz, la que hoy me hace recordar el artículo 21 o 41, donde dice que la paz es una obligación de un derecho, un obligatorio cumplimiento. Nosotros hemos sufrido desde que entró la pandemia española hace 500 años, nosotros todo el tiempo hemos sufrido la violencia. Por eso nuestra población, no solamente en Colombia, sino en todo el continente, casi nos estábamos exterminando, casi no se sabía si los indígenas existían en Colombia o no. Por eso era raro que Lorenzo Muelas llegara allí con sombrero, ruana, con botas. Era raro porque los colombianos y más el Estado, el gobierno, los legisladores ya se habían olvidado de nosotros. Por eso la violencia fue muy tremenda, muy cruel, para decir más inmediato. Cuando estábamos en las vísperas de la Asamblea Nacional Constituyente, todos recordamos, el gobierno no les interesó la paz. Le sacaron a las FARC, a Manuel Marulanda Vélez, a todo su ejército en la Casa Verde, y al amanecer el 9 de julio de 1990 bombardearon. ¿Eso qué quería decir? Eso demostraba que no le interesaba la paz en Colombia, lo que quería era aplastar a la gente que pensaban distinto. Pero también de igual manera, a nosotros los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en esa misma fecha nos asesinaron 3 sabios indígenas, uno de nombre Luis Napoleón Torres, Hugo Chaparro, y el otro se me escapa el nombre. Eran unos sabios, unos mamos, que para nosotros fue una pérdida muy grande cuando estábamos en pleno, empezando a la Asamblea Constituyente. Pero para finalizar, habíamos terminado la Asamblea Constituyente en 1991, ese mismo año, en diciembre del mismo año, en Caloto, Cauca, en una finca que llama El Nilo. Allí nos asesinaron 21 indígenas. Entonces, así tuviéramos firmado, así creíamos la paz, así queríamos, pero había gente que estaban contrarios a la Constitución, no querían la paz y no querían a los indígenas, los asesinaron, y de ahí hasta hoy seguimos poniendo muertos. Yo no sé esto hasta cuándo será, no solamente los indígenas, sino todos aquellos que pensamos distintos, somos como adversarios, como enemigos, que eso ojalá los doctores, los sabios, los que tienen títulos, los que nosotros la llamamos honorables, sean verdad honorables y aprendan a respetar a los distintos colores. Nosotros tenemos una piel amarilla, no tenemos la culpa de haber nacido así, los negros tampoco, no tenemos la culpa. Somos hijos de un país, hijos de una misma patria. Si existe realmente lo que la iglesia ha llamado, si somos hijos de Dios, nos deben reconocer y deben respetar que la Constitución de 1991 es hecho para la pacificación del país, pero estorbamos todos aquellos que pensamos distinto. Muchas gracias. Gracias a usted, Taita Lorenzo. Gracias por esa fuerza y por ese convencimiento que transmite con sus palabras. Antonio, su espacio, por favor. La misma pregunta. De la Constitución, parte se ha cumplido y otra parte no.
no podemos hacer una afirmación absoluta. Como dicen por ahí, ni lo uno ni lo otro. Ni se ha cumplido como debería haberse cumplido, ni se ha incumplido totalmente. Por ejemplo, la independencia del Banco de la República permitió controlar la inflación en Colombia. Cuando estábamos en 1991, se emitía papel moneda por parte del gobierno sin control y las inflaciones no bajaban del 30% anual, con sus efectos muy graves sobre los salarios bajos sobre todo y el poder adquisitivo del salario. Se acabó el estado de sitio permanente. Hasta la Asamblea Constituyente fue convocada mediante un decreto de estado de sitio. En los años 1950 hasta 1991 había estado de sitio permanente. Hoy el estado de sitio, si se llama estado de conmoción interior, ya no tiene la misma prevalencia y permanencia que tenía antes de 1991. Tenemos ya mucho más control de la expedición de leyes por parte del gobierno nacional por derechos de estado de sitio. Se acabó el bipartidismo. Hasta 1991 no había más que dos partidos, el liberal y el conservador, y no había absolutamente ninguna otra opción. Si todos los presidentes que hemos tenido a lo largo de la historia han sido esos partidos. Hoy estamos ante un momento en el cual, en el año 2022, hay posibilidad de que un alternativo llegue a gobernar el país, porque ya hay partidos diversos a los partidos tradicionales, a los partidos históricos, como era también 1991. Lo más importante de la Constitución, y estoy de acuerdo con lo que dijo Aida, es la definición de Colombia como un Estado social de derecho. Colombia es un Estado social de derecho. Hay una carta de derechos como más o menos completa. La tutela para que esos derechos, cuando son fundamentales, se exija su cumplimiento a los jueces de la República, mediante la acción de tutela. La Corte Constitucional para la defensa y aplicación de esos derechos, pero estamos lejos de haber resuelto los problemas de desigualdad, de inequidad, de insuficiencia de derechos. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, el más desigual de América del Sur, y eso no está en concordancia con la definición de Estado social de derecho que hay en la Constitución del 91. Ahí es donde más falta hace que se aplique la realidad y se vuelva realidad ese Estado social de derecho que define la Carta. Entonces diría que si bien hemos avanzado en algunos aspectos y hemos mejorado con la Constitución del 91, nos falta todavía mucho, sobre todo en eso es lo fundamental, hacer de Colombia un país menos desigual y hacer de Colombia un verdadero Estado social de derecho que llegue a la vida diaria de todos los ciudadanos. Para ser sencillo y simple, podríamos hablar de muchas otras cosas, los derechos de los indígenas que Lorenzo acaba de expresar, que se empezaron a producir a partir de 1991 hasta 1991, 499 años después del descubrimiento de América, de la llegada de los españoles a América. No el descubrimiento, sino la llegada de los españoles a América. Los indígenas no existían institucionalmente. Eran tratados muchas veces como menores de edad y no tenían ningún derecho. Eso también se logró. Se lograron derechos para la población afrocolombiana, para las mujeres, pero todavía falta mucho para hacer un Estado social de derecho, como lo define en su artículo primero la Carta del 91. De manera que, más que una nueva Constitución, lo que hay que hacer es aplicar plenamente la Constitución vigente, y eso es responsabilidad de quienes van a gobernar este país en el futuro, porque los que han gobernado hasta ahora lo han hecho de manera muy parcial y muy insuficiente. Bueno, gracias, Antonio. Muchísimas gracias por las respuestas de cada uno de ustedes. Voy a pasar entonces a la segunda pregunta, que viene personalizada. La primera pregunta se la haré a la doctora Aida Abella. Bueno, doctora, para que me abra por favor el micrófono y ya le formulo la pregunta. Doctora Aida, sabemos que usted ha sido una abanderada de los derechos humanos y que por defenderlos tuvo que exiliarse del país por largos años. Paréntesis, yo recuerdo también un atentado que contra su vida se perpetró hace varios años también. ¿Cómo le ha ido a los derechos humanos
a través de estos 30 años de historia desde la Constitución de 1991? Doctora Aida. ¿El micrófono? ¿Sí me escuchó, doctora Aida? El micrófono lo tiene cerrado, por favor. Ahora ¿Aló? sí. Bueno, sí, muchísimas gracias. Siempre le queda a uno grande a veces esto, pero bueno, en fin. Pues bueno, lo de los derechos humanos. Para mí, ese es un capítulo de los que ha quedado prácticamente sin cumplimiento. ¿Por qué? Yo sí creo que aquí en Colombia lo que menos se cumplen son los derechos humanos. Desgraciadamente. ¿Por qué creo que eso es así? Porque cuando uno mira lo que ha pasado en estos en este último año, para no ir muy lejos, en este último año todos los derechos humanos han sido violentados. Si nosotros los miramos, los derechos fundamentales, por ejemplo, el artículo 11 que habla del derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Aquí lo que hay es pena de muerte. Lo que hicieron con los jóvenes en todo el país, matarlos en las manifestaciones o después de que salían de ellas, como en Pereira, lo que sucedió en Cali, los muchachos que salieron sin ojos, con sus caras marcadas, las caras de los jóvenes que en este momento pesan en la vida política de este país, pero el artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada. Todavía no hemos sabido el número de personas que todavía permanecen desaparecidas después del estallido social, a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cosa más degradante que violen a una mujer en una estación de policía o en un centro de reclusión legal o ilegal, pero no le hablamos de años, le hablamos de los últimos meses en este país. También tenemos que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Eso realmente no se cumple. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Y lo que hemos visto aquí es que quieren rehacer la esclavitud. Es que no es posible que los nuevos trabajos, por ejemplo, pues son contratos de servicios prestados, donde la gente no tiene derecho a nada, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho tampoco a la estabilidad laboral, no tienen muchas cosas que deberían realmente respetarse como un trabajo decente, que en este momento se discute desde hace años en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Se garantiza que toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. Ahí lo dijo Lorenzo, los que pensamos diferente estamos sometidos no solamente a las amenazas, al hostigamiento, unas cosas tremendas que pasan. ¿Cómo así que la oficina del Congreso puede ser prácticamente asaltada por personas que se está investigando quienes han entrado a las oficinas de un establecimiento que además el Poder Legislativo, pero que no tiene 24 horas de vigilancia, pero que pueden hacerlo? Pero no solamente eso, ¿cómo pueden entrar a la casa de los ciudadanos? En Cali entraban por encima de todo el mundo, porque es un congreso que además no está sintonizado con la gente. Es un congreso donde se hacen unas leyes que realmente casi que no tienen que ver nada con lo que están pensando los ciudadanos. Y esto es definitivamente una situación supremamente complicada, muy difícil. Yo sí creo que aquí realmente en cuanto a los derechos humanos hay una falencia completa, casi total, pero no solamente en cada uno de ellos. El derecho a la vida no lo respetan, el derecho a la intimidad tampoco, el derecho a la opinión menos, y pienso que hay necesidad, y eso menos mal que por lo menos quedó hecha la reglamentación de la tutela, se hizo en el Congresito, o sea, la Asamblea Legislativa que se eligió después de la Asamblea Nacional Constituyente. El 4 de julio se elegían a quienes íbamos a estar en el Congresito, lo que se llamó popularmente.
pues sí, ahí estuvimos y esa tutela quedó reglamentada porque se hizo ahí, pero realmente los otros, el Congreso que se eligió después, era un Congreso que no tenía nada que ver con lo que habíamos hecho en la Asamblea Nacional Constituyente. Y los constituyentes nos quitamos el derecho de estar en el Congreso. He escuchado a Antonio, por ejemplo, decir en varios de los círculos que nos ha tocado participar que tal vez nos equivocamos en eso. Pero no, nosotros no teníamos el deseo tampoco de irnos todos para el Congreso a mirar qué más hacíamos, etcétera. No, sino que realmente el Congreso que se eligiera pudiera hacer la reglamentación. Pues llevamos 30 años y hay artículos que no se han reglamentado porque no les interesa. El artículo 131, que creo que es el que habla de los notarios. ¿Cuándo se ha hecho el régimen laboral de los notarios? No, porque se volvió un negocio familiar donde trabajan los hijos, los primos, hasta la señora que les arregla la casa está en la nómina de la notaría. Bueno, una cantidad de cosas espantosas que no se han podido realmente. ¿Por qué? Porque esa élite política que recibió una constitución que recogía el trabajo colectivo de muchísima gente, indígenas, mujeres, estudiantes, jóvenes, hasta las prostitutas nos visitaron en la Asamblea Nacional Constituyente. Y había que escuchárseles, son ciudadanas, y hay que mirar realmente cómo todos pensábamos en ese momento. Los artículos de mujer no fue que se nos ocurrió a las 4 mujeres que estábamos en la Constituyente, sino que era el trabajo colectivo de muchísimas mujeres. Me acuerdo de las mujeres de la costa pacífica, me acuerdo de las campesinas a través de AMOSIC, me acuerdo de las ciudadanas de Colombia, me acuerdo también de la Unión de Mujeres Demócratas, cantidad de organizaciones de mujeres que nos hacían llegar. Lo único que hicimos fue traducir eso en varios de los artículos de la Constitución. Así es de que los derechos humanos para mí tienen un gran vacío en todos los gobiernos, empezando por el doctor Gaviria, que privatizó, que prácticamente trajo un neoliberalismo, que fue la base de la ruina de nuestros campesinos, que ahora no cultivan y que nos toca miles y miles de toneladas estar importando alimentos cuando producíamos el maíz, la cebada, el trigo. Todo eso lo borraron. Estoy en el departamento que siempre me acuerdo, la primera vez que llegué aquí, los campesinos en Nariño me decían, Aida, aquí no volvemos a cultivar la cebada ni el trigo, porque todo entra más barato por los tratados de libre comercio, nos arruinaron. Y este departamento que era prácticamente la base de la alimentación de todo lo que eran cereales, se fue a pique. Y Antonio, que ha sido gobernador de este departamento, sabe exactamente lo que pasó. Dolorosísimo, doloroso, porque hasta el derecho al trabajo no lo quitaron. Una tarea pendiente, los derechos humanos que están consignados en la Constitución y ahí están para el saludo a la bandera, pero que todavía tienen que ponerse un poco en la realidad, en la materialidad. Gracias, doctora Aida Abella. Taita Lorenzo, quiero preguntarle, ¿qué cambió después de la firma de la nueva Constitución en cuanto a los derechos, de las comunidades indígenas? Es decir, obviamente no solo en el papel, sino también en la realidad. ¿O se sigue esperando que haya una efectividad de esos derechos plasmados en la Constitución de 1991? Pues yo debo valorar no solamente en la parte económica, sino otros derechos, el caso de nosotros los indígenas. Nosotros, desde el mismo momento en que entró la gente extraña en este continente, vinieron junto con los religiosos y de inmediatamente a nosotros nos calificaron de salvajes, dementes, como incapaces de conducir nuestro destino mediante una ley. Por eso, en estos 500 años, 200 años, 300 años, muchos pueblos nos hemos perdido nuestros valores. La lengua hablante, el pensamiento indígena que debíamos estar en este momento trabajando con esa filosofía autóctona, natural, nacido de la tierra y de la comunidad. A nosotros, mediante una ley hecha en 1890, que se denominó la Ley 89 de 1890, 4 años después de la Constitución del 86,
hicieron una ley especialmente para dominar a los indígenas de Colombia, para ponernos la pata aquí en la nuca, para no dejar levantar cabeza. Y en esa nos calificaban de salvajes, dementes, incapaces, y además nos declararon para que fuéramos pobres de solemnidad, es decir, nacer pobre, vivir pobre, morir pobre. Eso era la ley, eso no era una equivocación, sino hecho pensado, debatido y debatido en el Congreso. Esa ley todavía hasta hoy sigue siendo vigente. Por eso, a nosotros, ese pensamiento indígena que le mencioné, nos cambiaron el disquete, yo lo llamo el disquete del pensamiento. Nos quitaron lo propio y nos introdujeron un disquete extranjero que no es de nosotros. Por eso, solamente la Constitución de 1991, recogiendo todos esos reconocimientos, la Corte Constitucional en 1993, gracias a los magistrados de la época, que hoy en paz descanse, Carlos Gaviria, Ciro Angarita, Alejandro Martínez y otros que hoy no nos acompañan. Ellos pudieron debatir, discutir y luego declarar algunos de estos artículos que nos calificaban de salvajes, declarar inexequibles, inconstitucionales. Por eso hemos recuperado algo del pensamiento, pero 500 años hemos perdido muchos pueblos grandes como los Pastos de Nariño, como los Cenoes, los Yanacunas y muchas, aquí en Bogotá ha habido pueblos indígenas que perdieron su propia lengua hablante. Y una vez que pierda su propia lengua hablante, que se borre de la memoria, por Constitución no hemos podido que ellos vuelvan a recuperar para que vuelva a la cauce normal. Pero sí hemos empezado todavía. En Colombia vemos más de 110 pueblos indígenas. De los 110, solamente habemos unos 60 lenguas que todavía son intactas, aunque muy menguados, perdidos, pero todavía manejamos. Por eso, gracias a la Constitución del 91, esa educación contratada del gobierno de Colombia y la Santa Sede del Vaticano, cuando nos calificaban de católico, apostólico y romano, en eso dio nulidad a algunos de los artículos. Por eso, en estos 30 años, las comunidades y pueblos indígenas hemos empezado a ver cómo recuperamos nuestro pensamiento, pero ha sido muy difícil porque hemos perdido muchas cosas, entre ellos la hoja de la coca, que es muy importante para los sabios indígenas, que la hoja de la coca, con eso se comunica con sus espíritus, con sus dioses, para el trabajo, y nos ha convertido en una cosa ilícita. Por eso nos hemos perdido tantos valores, pero hemos empezado. Yo valoro no solamente en la parte económica, sino en esta parte religiosa, que se pudo declarar inexequible algunos artículos que nos calificaban para el acabósis de los pueblos indígenas. Por eso, para terminar, yo me siento satisfecho de que algunos magistrados que ya mencioné con nombres propios pudieron interpretar el alcance del reconocimiento de la Constitución. Por eso vuelvo y reitero, la Constitución de 1991 fue año del reconocimiento del derecho indígena. Muchas gracias. Gracias a usted, Taita Lorenzo. Gracias. Y bueno, al menos un poco más respetados han sido sus derechos, sobre todo reconocidos. Esperamos pues que esto tenga, primero, en el entendimiento de estos jóvenes a quienes de alguna manera nos han enseñado otras cosas, nos han querido hacer ver a los indígenas como abusivos, como que no trabajan, como que lo quieren todo regalado, pues haya una conciencia de unas situaciones reales que ustedes han vivido y padecido,
y que ahora, a partir del 1991 y de la Constitución, empiezan a ser reivindicadas. Pero que ese imaginario no debe seguir siendo el que se dice, sino que debemos ir un poco más a las fuentes. Gracias, Taita Lorenzo. ¿Me permite una palabrita? Claro que sí. Nosotros, como mencioné en algún momento, no fuimos pobres, sino que nos empobrecieron. A pesar de ser pobres, nosotros nunca mendigamos, nunca salimos a pedir. Nosotros por eso queremos mucho a la tierra. La tierra nos ha dado para vivir pobremente, pero ella nos ha dado para vivir. Por eso nosotros nos han calificado, eso que el profesor menciona, muchas veces nos califica improductivos. ¿En qué producíamos nosotros si a nosotros nos arrebataron las tierras? Las tierras son las que producen, las tierras son las que nos daban sostenibilidad. Cuando nos arrebatan, quedamos sin con qué, pero aún así sobrevivimos sin mendigar. Nosotros tuvimos dignidad. Ni en el pueblo más cercano, que es Silvia, nunca salimos a pedir, a pesar de nuestra precaria, paupérrima situación en que nos convirtió. Eso te quería decirle. Gracias, gracias, Taita Lorenzo. Muchas gracias. Doctor Antonio, le quiero plantear la tercera pregunta, bueno, la pregunta personal para usted. En el capítulo 5 de su libro, Una asamblea que transformó el país, la historia detrás de la Constitución del 91, usted plantea los principales logros de dicha Constitución. ¿Quiere referirlos aquí para nosotros? Aunque le escuché antes que acabó el bipartidismo, que el establecimiento de la tutela, la Corte, pero si nos ayuda un poco más, doctor Antonio, gracias. Sí, ya hice una síntesis de los principales logros. Los derechos de los indígenas, el fin del bipartidismo, el fin del estado de sitio permanente, la independencia del Banco de la República. Déjenme hacer referencia a dos temas adicionales. En el artículo 103 de la Constitución se establecen mecanismos de participación en los que se quería, en un propósito de la Constituyente del 91, de pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. La democracia participativa es la democracia del siglo XXI, donde no solamente se elige quién nos representa en cargos de elección popular, sino que de manera permanente el ciudadano tiene mecanismos de participación en decisiones que afectan su vida. Ahí se establecieron el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa popular legislativa, la revocatoria del mandato y otros mecanismos de participación. La verdad es que esos mecanismos están bien presentados en el artículo 203, pero desarrollados de manera que hace que sea muy difícil su uso y su concreción en las leyes que los han desarrollado y los han materializado para poder usarlos. Fíjese usted, la consulta anticorrupción tenía que pasar de 12 millones de votos, o sea, tenía que sacar más votos que los que eligieron al presidente de la República. Y así es imposible en un momento determinado lograr una participación efectiva en un tema como la consulta en contra de la corrupción. O cuando hicieron el plebiscito para aprobar o no el proceso de paz con las FARC, tuvieron que modificar las mayorías que necesitaba ese plebiscito porque no hubiera podido pasar el umbral. De manera que ahí hay un tema que está bien diseñado en la Constitución, pero que necesita mecanismos legales que le permitan volverlo efectivo. Mire, países donde se toman decisiones en cada elección que hay. La legalización de la marihuana, para poner un ejemplo. En muchos estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos de América, se ha hecho por consulta popular. Y además de elegir a los determinados mandatarios que están eligiendo en ese momento, en una fecha determinada, votan además por si se legaliza o no se legaliza o se permite el uso medicinal de una droga como la marihuana. Pongo este ejemplo simplemente para demostrar cómo en otros países hay muchos más mecanismos de democracia participativa que usted en Colombia.
Entonces, la democracia participativa es un buen propósito del 91, pero las leyes que se han diseñado para hacerla posible, para aplicarla, han sido leyes que la han hecho muy difícil de volver a la realidad. Eso pasa entonces con muchas otras cosas que habló Aida Bella, de los derechos. Están bien diseñados los derechos en la Constitución, pero en su aplicación no se cumplen como deben cumplirse, porque las leyes y los gobiernos no lo han hecho como tienen que hacerlo yendo hasta el final. Y quiero además señalar otra cosa, que hoy en un país tan polarizado como este tenemos, es muy importante lo que sucedió en 1991. Fue un periodo de consensos nacionales, consenso ciudadano, consenso político, consenso institucional, consenso de funcionamiento. Esos consensos hicieron que durante 5 meses nos dedicáramos a construir una nueva constitución y no a pelear entre nosotros por las ideas que cada uno tenía. Cada uno respetaba las ideas del otro, podían ser distintas, pero buscábamos puntos de encuentro. Creo que ese tema de los consensos fue un momento muy importante de la vida nacional en 1990 y 91, que está haciendo falta para sacar al país de los enredos y dificultades que tenemos en momentos tan difíciles como este que vivimos el día de hoy. Pero entonces hago énfasis en democracia participativa, donde tenemos que avanzar, donde tenemos que lograr muchos más efectivos mecanismos que hagan que esa democracia participativa se vuelva real en la vida diaria de la sociedad colombiana. Ok. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ilustrar esto que nos hace falta. Obviamente la cultura política no es una cultura que esté muy arraigada en la mente del estudiante, del docente. Falta muchísimo más. Y creo que estos ejercicios nos ayudan a ir adquiriendo esa cultura, a querer leer un poco más, a querer saber qué nos hace falta para ir completando este Estado social de derecho que se consigna en la primera línea de nuestra Constitución de 1991. Yo me voy a saltar el libreto porque hay muchas preguntas en el chat y quisiera dar oportunidad a que no solamente las preguntas que nosotros pensamos hacerles a ustedes, sino que la que han hecho las personas que están aquí vinculadas se puedan hacer. Voy a comenzar aquí con una pregunta y no para cada uno, sino las quiero personalizar y ustedes me van a perdonar. Aquí la pantalla tengo al frente a Antonio. Quisiera formularle esta pregunta, Antonio. Hay una persona de la universidad, se llama David Garzón, que no lo ubico yo si es docente o estudiante, que dice: ¿cómo devolverle el optimismo a la sociedad colombiana en medio del mandato permanente de una clase política apática con quienes gobierna y que cada vez hayamos más inmersa en medio de escándalos de corrupción? Pues sin meterme en asuntos electorales o de campaña, votando a conciencia, votando con libertad, votando por el cambio. Ya sabemos sobre la vieja política que produce y no tenemos más de lo mismo, de manera que a votar bien en el 2022. Ok. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Hay una pregunta aquí que le quiero formular a la doctora Aida Bella. Regáleme un segundo, la ubico. Doctora Aida, le voy a hacer la pregunta a usted. Es de Liliana Chaparro, asumo que es estudiante de la Agustiniana. Ella dice: ¿qué opinión tiene respecto a la violencia más grande que enfrenta el país, la corrupción, la cual atenta todos los días contra los derechos fundamentales que defiende la Constitución política y los tratados y convenios internacionales? Gracias. Doctora Aida Bella, ¿quiere usted, por favor, responder esta pregunta? No le escucho todavía. Ya. Ahora. Sí, muchísimas gracias. Sobre la corrupción. Esto sí es lo peor que le pasa al país. Se pierden 50 billones al año. 50 billones. Es demasiado.
pero además es la élite política la que dirige esta corrupción. Muchos de los que se sientan conmigo en el Congreso, no son todos, por supuesto, en todos los partidos hay gente con votos de opinión, gente decente, etc. Pero la gran mayoría están dedicados a mirar cómo sacan la plata para las elecciones, en parte de la corrupción y en parte del narcotráfico. Esto es muy grave, gravísimo. Hasta el punto, por ejemplo, yo estoy en las comisiones económicas y eso me sacude todos los días. Acabamos de hacer todo un serio ejercicio para ayer aprobar a pupitrazo limpio a toda carrera sin que la gente se entere cuáles son las posiciones, porque nos reúnen en unos oscuros salones del Ministerio de Hacienda a hacer las discusiones de fondo, y cuando salimos a la palestra, cuando hay que hacer la gran discusión, pues entonces son 3 minutos a toda carrera y que ojalá no digan nada, porque se tienen que aprobar los presupuestos como están. ¿Y cómo están? Es que llegan a sus departamentos a decir, conseguí la plata para el aeropuerto, por decir cualquier cosa. Ese contrato es mío. Y todos sabemos que aquí el 40% de los contratos en este país se crean. Aquí la ley de la contratación es la ley de la corrupción, la ley 80. Si ustedes se ponen juiciosamente en la universidad a leer esta ley, van a encontrar tal cantidad de reglamentos que se pierden. Los únicos que no se pierden son los ladrones. ¿Y los ladrones quiénes son? Pues ahí vimos lo del TIC. Un ministerio a la cual llega una señorita que dice que es completamente inocente, que no se dio cuenta absolutamente de nada, que contrató unos señores que eran expertos en el robo. Eran expertos en hacer los contratos que hacen en todos los departamentos y en muchos ministerios de este país. Entonces, lo que tenemos realmente que hacer es cambiar un Congreso que primero está de espaldas a la gente. Creen que se sientan con los campesinos por allá en algún municipio de La Guajira, del Amazonas, etcétera. No, se embarran los zapatos. Eso no es posible hacerlo. ¿Y a qué se vienen a los departamentos? A tomarse el trago y a repartirse los contratos con las autoridades locales. Esto es supremamente grave. Esto no lo podemos seguir dejando que el país haga estas cosas tan insoportables. Aquí, por ejemplo, me acaban de decir, aquí al lado del aeropuerto, en esa zona bellísima de Nariño, que tenemos una serie de peajes. Los peajes son una corrupción. Es increíble que no tenga que darle Sarmiento Angulo. Todos los peajes de Bogotá, Villavicencio, cuando los pueblos se caen, los puentes se caen, los túneles quedan mal hechos, las carreteras no sirven, el kilómetro 59, el 64, y le seguimos dando el dinero. ¿Para qué? Para que él reparta. Ahora que se acercan las elecciones, todos los partidos corrientes, en eso salvo a los alternativos, todos reciben plata del señor Sarmiento Angulo. Tiene aseguradas las leyes. Increíble cuando uno ve los impedimentos en cada ley. Entonces uno se declara impedido porque la empresa tal le dio plata. Y el Congreso vota, no, usted no está impedido, entre. Esto es una payasada que se le hace al país. Y yo sí creo que si ese cáncer no lo logramos salvar y no logramos superarlo, como dice Antonio, por favor, y no le dé pena, Antonio, hace política, por favor, hay que mirar a quienes eligen a ese Congreso, porque si vuelven a elegir a los mismos, pues ahí están representados todos los gremios. Una ley, por ejemplo, de reforma agraria no pasará con este Congreso. ¿Por qué? Ahí están los delegados de Fedegan, de Fedepalma, ahí están los delegados de las grandes aseguradoras, etcétera, que tienen todos correlación, y no pasará una distribución de la tierra ni el respeto a todas las concesiones, por ejemplo, que se les dan a las grandes mineras en contra de los afros, de los indígenas, de todas las zonas que están. Primero lo llevaron hasta lo último de Colombia y luego cuando descubrieron que hay oro, entonces los quieren sacar. Esto es increíble lo que vemos en este país. Ojalá los estudiantes puedan estar, y en eso por favor le pido a las universidades que los estudiantes salgan a las zonas
para que hablen con los habitantes, porque a veces todos vivimos en un cubículo que nos impide ver lo que los otros están sufriendo. Por eso hay necesidad, por favor, de que todos entendamos que si seguimos eligiendo a esos que están en el Congreso, no habrá ninguna posibilidad de cambio en este país. Hay que votar distinto, diferente. Y por eso, yo como estoy en la política, pues tengo que decir, y como sufro además, todos los días viendo que senadores de la República invaden ciénagas. Es increíble lo que uno ve. Senadores de la República, un tipo que se sienta a 4 sillas de la mía, invadiendo la ciénaga de Caimito, haciendo jarillones para poder anexar la tierra de la ciénaga a su finca de 1.100 hectáreas. Pero es que esto es francamente insoportable. Y yo sí creo que hay necesidad también de hacer un ejercicio pedagógico en las universidades. Recomiendo siempre que el capítulo de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, culturales, ambientales, ojalá se sacaran folletos y todos lo cargáramos entre la cartera para enseñarle a los que los violan que no lo deben hacer. Gracias. Gracias, doctora Aida. Gracias. Bueno, creo que voy a hacer una pregunta al Taita Lorenzo. La formula Norberto Bautista del programa de filosofía de la Agustiniana. Dice, si nos llamamos un país constitucional, Taita Lorenzo, ¿cuál es la principal razón para que se incumplan los artículos consignados en la Constitución? Si somos un país constitucional. O sea, ¿cuál es la razón, la causa por la que no se pueden concretizar los artículos de una buena Constitución? Porque está bien escrita, se reconoce que quedó bien. Pues yo creo que es muy sencillo entender. Es solamente falta de voluntad. Los alcances, las interpretaciones de la Constitución son muy buenas. El derecho agrario, el derecho de los afrodescendientes, todos los derechos que están consignados, que por el cual insistimos tanto, son unas definiciones muy importantes, pero nuestros gobernantes ya lo han dicho los dos anteriores, es que hemos elegido y nuestros elegidos no han tenido esa voluntad política de ayudar a resolver. Yo siempre he dicho, los constituyentes tuvimos un error. Los constituyentes el 4 de julio de 1991 acabábamos de suscribir, y ese mismo año, el 27 de octubre del mismo año, se eligieron unos senadores destituidos por la constituyente, eligieron de nuevo a los mismos que no eran amigos de la constituyente. Entonces, ¿qué podríamos esperar nosotros? Los constituyentes amarramos las manos para no presentar, para no inscribir, para no hacer campaña política, pero sí dejamos las manos abiertas para que el Congreso destituido volviera a ser elegidos. Entonces, ¿qué podíamos esperar nosotros? Por eso, aquí lo que no ha habido es una voluntad política. Las definiciones son muy importantes. Yo leo y releo y añoro y a veces me da tristeza, pero pues ¿qué hacemos? No es uno el que decide, sino los gobernantes, los legisladores, viendo acaban de decir, la misma ciudadanía, la misma población colombiana, a veces vendemos nuestros votos, así condenemos a nuestros hijos por muchos años. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Taita Lorenzo, muchísimas gracias. Realmente hay muchas preguntas que, bueno, no podemos en este momento abordarlas todas, ¿sí? Pero entonces quisiera finalmente establecer la última pregunta de manera muy breve para ustedes. Y es la siguiente pregunta. Hay un tema muy importante que es el que nos reúne hoy, que es estar celebrando dentro de la Universitaria Agustiniana la Semana por la Paz. Y de hecho nuestro conversatorio se llama
Constitución de 1991, camino hacia la paz. Doctora Aida, estimado Antonio Taita Lorenzo, ¿es posible afirmar que la Constitución de 1991 allanó el camino hacia la paz? ¿O fue más efectiva la firma de paz que se logró entre 1990 y 91 con los grupos alzados en armas, tales como el Quintín Lame, el PRT, el EPL y el M-19? ¿Fueron esta firma la que allanó el camino hacia la nueva Constitución o viceversa? Doctor Antonio, ¿quiere su merced comenzar, por favor? Sí, son distintas en su historia la paz del M-19 de la paz de las otras tres organizaciones que usted mencionó, el EPL, el PRT y el Quintín Lame. El M-19 negoció su acuerdo de paz en 1989, antes de que se abriera paso la Asamblea Constituyente, y firmó la paz el 9 de marzo de 1991, 2 días antes de la séptima papeleta, que fue el 11 de marzo. De manera que el M-19 coincidió la paz del M-19 con todo el proceso constituyente. Pero para el EPL, para el PRT y para el Quintín Lame, la realización de la Asamblea Constituyente fue el motivo para firmar un acuerdo de paz. De manera que esas tres organizaciones, si no hubiera habido Asamblea Constituyente, no habían firmado acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz, el del M-19 primero, y después el del PRT, el Quintín Lame y el EPL, abrieron 10 años de posibilidades de paz en Colombia, de 1990 al año 2000. Realmente, también un grupo minoritario, un sector minoritario del ELN, que se llamaba la Corriente de Renovación Socialista, firmó un acuerdo de paz en 1994 y se vino el intento llamado el Taiwán en el año 1999, 98, 99 y 2000. Infortunadamente, ese acuerdo del Taiwán no avanzó, no salió bien, no logró conseguir un proceso de paz efectivo. Y eso hizo que esos 10 años de apoyo muy mayoritario, era casi unánime de los colombianos a la paz, empezara a cambiar después del año 2000, 2001, 2002, y le abriera paso a una etapa distinta, a una etapa que se llamó de seguridad democrática y que realmente de democracia tenía próximamente era una política de seguridad con ejercicio de autoridad, con ejercicio de la fuerza. Cuando las FARC finalmente hacen su acuerdo de paz en el 2016, ya el país está en una situación distinta a la de 1990 o 91 o los años 90. Hay un momento en el cual un sector de la sociedad colombiana está criticando el acuerdo de paz y criticando las concesiones que todo acuerdo de paz tiene que hacerle a quienes firman el acuerdo de paz. De modo que en 2016, cuando se hizo el plebiscito por la paz, donde finalmente por unos pocos votos ganó el no, de alguna manera manipulado por quienes estaban en contra del acuerdo, esa opinión pública, es un momento distinto. Si se hubiera logrado en los años 90 que las FARC y el ELN también firmaran acuerdos de paz, otra sería la historia de Colombia. Pero no se logró en ese momento, y cuando se logró, se ha logrado siempre con muchas más dificultades que las que estamos viviendo en desarrollo del acuerdo de paz necesario, bien hecho, bien firmado en 2016, pero que ha tenido pues dificultades, porque entre otras cosas, cuando llegó este gobierno, no estaba de acuerdo con ese acuerdo de paz, fueron los que promovieron el voto no en el plebiscito para el acuerdo de paz. De verdad que es un momento distinto de la historia colombiana y además ya existía la Corte Penal Internacional, la justicia transicional, muchas otras cosas. El diseño del 2016 es un buen diseño, pero infortunadamente en un momento en que no hay la misma unanimidad que había en los años 90 a favor de la paz en Colombia. Gracias, Antonio. Doctora Aida, yo le quiero cambiar en la misma línea, pero le quiero cambiar un poquitico la pregunta, porque entiendo
por las palabras de ustedes y conociendo también el acuerdo de paz, que, digamos, la letra, las leyes, la legalidad en la que se debe sostener la paz está lista, está muy definida. Doctora Aida, ¿cuál es, en su opinión, qué es lo que entonces nos falta a los colombianos para poder gozar de esa paz que hace tantos años anhelamos y que yo, por ejemplo, con 54 años no la he conocido todavía, más que en la teoría? Yo creo que lo que ha faltado en este país realmente es un gobierno que se interese por la paz. Para mí ninguno ha querido realmente hacerla como se debe. Santos, por ejemplo, dejó toda una serie de cosas por hacer que estos que están en este momento en el gobierno pues desbaratan todo. Con ellos yo estoy de acuerdo con la persona que ha escrito. Con este gobierno será imposible hacer la paz. Porque ellos necesitan de la guerra para sostener sus privilegios. Porque esta es una élite corrupta. Es una élite parásita. Viven del Estado. El uno es senador, el otro es cónsul, el otro hace carreteras, el otro... Las mismas. Estamos en manos de 54 clanes. Cuando hicimos la Constitución eran 105, ahora son 54. Se han reducido. Los propios clanes se absorben y ellos necesitan de la violencia para hacer la política. Ya salieron a decir que ellos son los amos y señores de la seguridad, pero en su gobierno no pudieron hacer absolutamente nada, en sus 8 años de gobierno y otros tantos, porque lo único que hacen es precisamente mantener sus privilegios. Entonces, no solamente es decirle a la gente, hombre, miren bien, por favor, esto tenemos que arreglarlo, algún día tiene que haber una solución y esa solución es cambiar esto. Y la reconciliación, claro, y la paz, todos dicen, ah, no, nosotros estamos haciendo cosas por la paz, por allá vimos como que una casita y otra casita, y cuando uno va a ver, todo es un foco de corrupción enorme, y necesitan de todas maneras un país en la violencia para poder hacer sus campañas por la seguridad y la seguridad y la guerra y la guerra y la guerra y la inversión, porque aquí nos han dicho todos los periódicos hoy que este es una cuestión de presupuesto para lo social. ¿Dónde? Si tenemos 78 billones de pesos empeñados a la deuda externa. Pero fuera de eso tenemos una cantidad, la segunda sí es la educación, y gracias a ustedes, jóvenes, universidades públicas y privadas que salieron a respaldar, porque entonces el gobierno se jacta y dice, nosotros tenemos el segundo rubro, no, ellos lo ponen de primero, el primer rubro es el de la educación, gracias a los jóvenes. Hay que hacer un reconocimiento que nunca hace el gobierno. Y lo segundo es que el tercer rubro, que es el de la seguridad, lo necesitan. Entonces, cuando uno llega y ve que hay una cantidad de cosas secretas del propio presupuesto nacional, lo que manejan en el área de los militares, eso no lo puede tocar nadie, ni lo puede saber nadie, ni lo puede vigilar ni la Contraloría, ni la Procuraduría, etcétera, porque son cosas que se los gastan ellos. Pues yo sí creo que aquí la violencia la han reciclado de todas maneras y siempre encuentran un culpable. Cuando no son las FARC, era Pablo Escobar, cuando no era Pablo Escobar en el uno, en el otro, y ahora están buscando que es el narcotráfico, todo lo hace el narcotráfico en este país, cuando nosotros sabemos que a los líderes sociales los están asesinando las águilas negras que no son negras, y todos sabemos exactamente a qué nos referimos. Así es de que a mí sí me parece que este reciclaje de la violencia hace parte de mantener los privilegios de una élite corrupta, parásita y mafiosa. Eso es lo que tenemos que estar superando en Colombia. Bueno, doctora Aida, muchísimas gracias por sus palabras. Yo quiero agradecer a ustedes y también quiero asumir el costo de tener que suspender acá las preguntas porque pues el tiempo ya no nos da para más, pero quisiera que me regalaran unos minutos. Les ruego me disculpen a cada uno de ustedes por unos minutos para que veamos una presentación, porque es importante que nuestros estudiantes y todos nosotros nos queramos acercar a algún libro, alguna literatura, alguna bibliografía. Entonces, unos minutos para que este conversatorio lo podamos cerrar
como lo cerramos siempre, sugiriendo libros, lecturas para que estos temas se complementen en nuestros espacios personales. Regálenme unos minuticos, por favor, doctora Aida Antonio Taita Lorenzo. Adriana, su tiempo. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Hoy les agradecemos que nos acompañen en estos espacios académicos que se están desarrollando a través de los encuentros de humanidades en la academia. El día de hoy la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, los profesores de Humanidades, la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y la Biblioteca Fray Pedro Favo, traemos una pequeña muestra de material bibliográfico, pero muy pequeña, que ustedes van a poder consultar en nuestros recursos electrónicos. Recuerden que nuestra biblioteca está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una biblioteca digital, entonces pueden acceder en el momento que lo requieran. Es importante mencionar que para acceder a la biblioteca digital es necesario que ustedes se validen como personas que estudian, trabajan o hacen parte de la Unión Agustiniana. Los datos de ingreso, recuerden que son el usuario, que es el código activo del estudiante, cuando hablamos de un estudiante, y la contraseña, el número de identificación. Si hablamos de los docentes o administrativos, el usuario y la contraseña es el número de identificación y ya con estos datos pueden ingresar. Pero los externos nos dirán, si yo quiero ingresar al material que usted va a presentar en este momento, ¿cómo hago? Se pueden contactar con nosotros y con todo gusto les habilitamos el ingreso al acceso a ese material que a ustedes les pareció que es importante conocer o al que quieren acceder de la presente exposición de material bibliográfico que les estamos haciendo. Bueno, la exposición de material bibliográfico que les traemos el día de hoy está constituida o compuesta por dos temáticas. Una que es la Constitución Política de Colombia de 1991 y la otra temática es la Constitución de 1991 como Pacto de Paz. Cada una de las temáticas contiene material bibliográfico que podrá ser consultado a través de la página web de la Biblioteca de la Unión Agustiniana. Para acceder con mayor facilidad a esta exposición de material bibliográfico, nosotros les vamos a compartir esta exposición junto con las memorias, entonces aquí les solicito que por favor diligencien la lista de asistencia para poderles enviar la información a través de correo electrónico. Cada una de las imágenes que ustedes están viendo, que nos está ayudando Laura a pasar, tiene el enlace de acceso a cada uno de estos documentos. Entonces en la temática 1, que es Constitución Política de Colombia de 1991, podrán encontrar una selección de libros digitales con información como la Constitución Política de Colombia comentada, la Constitución Política de Colombia y la Seguridad Social, la Constitución Política de Colombia de 1991 y la crisis de la salud. Adicionalmente, encontrarán información sobre los antecedentes históricos a la Constitución de 1991, que es tan importante también conocer y que en ocasiones se desconocen. Encontrarán aquí documentos enmarcados según lo establecido en la Constitución Política, donde indican pues, que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión política o filosófica. En nuestra temática número 2, ya ahí traemos una selección de material, pero en este caso son artículos. En esta temática se llama la Constitución de 1991 como Pacto de Paz. Para esta temática se hizo una compilación de artículos disponibles en los recursos electrónicos de la Biblioteca de la Unión Agustiniana y en herramientas libres en Internet de carácter académico e investigativo. Los artículos que están viendo en esta exposición o en esta pequeña exposición se encuentran enmarcados en temas como el constitucionalismo indígena, los 30 años de la violencia, de la vigencia de la Constitución de 1991, la ética, los derechos humanos, el Estado social de derecho en el marco de la Constitución, la democracia, la participación ciudadana, la diversidad étnica, la paz, el bienestar social, la dignidad humana, entre otros temas que se encuentran en la selección de material que ustedes están viendo en la presente exposición.
Por último, traemos un material adicional, que son unas publicaciones. Trajimos de cada uno de nuestros invitados una publicación. De la doctora Aida Bella, traemos el libro Final Abierto, 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias 2010-2018. Aquí hay un capítulo, los invitamos a consultarlo, se llama Es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Del Taita Lorenzo Muelas, traemos el libro La fuerza de la gente, juntando recuerdos sobre la terrajería en Guambía, Colombia. Y del doctor Navarro Wolf, traemos el libro que lo mencionaban hace un rato en una de las preguntas, una asamblea que transformó el país, la historia detrás de la Constitución de 1991. Y aprovechamos este espacio también para presentar, cuando estábamos iniciando nuestro conversatorio, ustedes vieron un pequeño fragmento de un video que trajimos. Entonces en esta exposición de material bibliográfico ya lo van a ver completo, se los vamos a compartir también. Y por último les queremos decir que la Biblioteca Fray Pedro Favo tiene abiertas las puertas desde el 2 de agosto, nos pueden consultar no solamente de manera digital, sino que ya estamos trabajando en las instalaciones de la sede Tagaste. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los invitamos a que vengan y hagan uso de las instalaciones, del material bibliográfico que tenemos físicamente en nuestra biblioteca y que próximamente, dependiendo de este piloto que estamos haciendo, validamos la apertura del resto de nuestras bibliotecas. Por último, los invitamos a consultarnos y a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en las redes sociales, no solo institucionales de la Unión Justiniana, sino también en las redes sociales de la Biblioteca Fray Pedro Favo y de la ORI. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que formularon sus preguntas, hicieron sus comentarios en el chat. Infortunadamente, no podemos leer todo lo que ustedes escriben. Quisiéramos hacerlo, no es posible, las preguntas tampoco. Agradecer muy especialmente a la doctora Aida Bella, gracias por este espacio. Sabemos de sus ocupaciones, el esfuerzo que hizo para estar con nosotros. Al Taita Lorenzo también, desde el principio. Yo tuve la dicha de estar antes con ellos reunidos. Qué alegría haberse encontrado, haber sido desde la Agustiniana, haber facilitado el encuentro de estos tres amigos, Antonio Navarro, Lorenzo Muelas, la doctora Aida Bella. Fue un momento muy bonito, les agradezco muchísimo. El doctor Antonio tuvo que ausentarse ya. Hasta luego, muchísimas gracias, doctora Aida, Taita Lorenzo, que estén todos muy bien. A ustedes, estudiantes, profesores, administrativos, un abrazo, externos, un abrazo, que estén muy bien.